Muy buenas tardes, amigas y amigos de El Diente Roto Entrevista. Hoy tenemos una entrevista de lujo. Siempre he querido entrevistar a mi gran amiga, poeta, docente, investigadora, una mujer activista que nunca ha dejado de escribir. Con ustedes, María Alejandra Rendón. María Alejandra, cuéntanos, ¿cómo te sientes hoy? Espectacular. He tenido un día de locura, bueno, que tú más que nadie sabes lo que ha implicado estar aquí dispuesta unos minutos, porque de verdad ha sido un día, a mí me fascinan los días jueves para empezar, Okay. porque los días jueves tienen un dinamismo de, tú sabes, de jueves, pero todavía sigue siendo un día de diligencias, ¿no? Sí. Entonces es el día en que yo hago roto la agenda así, porque es un día que me gusta ver personas, entonces, ¿qué más que el jueves para estar en esta ventana? Aunque no vamos a presentar el día jueves la entrevista, pero igual ya sabemos qué día Que se se grabó el presenta. día jueves. Sí. Muy bien. María Alejandra Rendón ha escrito los siguientes libros de poesía: Sótanos 2005, Otros Altares 2007, Antología sin Descanso 2017, Aunque no diga lo correcto 2018, Razón Doméstica 2018, con la cual ganó la Bienal Nacional de Literatura Orlando Araujo, y En Defensa Propia 2020, con la que ganó el premio Estefanía Mosca. Yo casi morí cuando dieron la noticia de que tú ganaste y estaba así como que Ay, chama, sí. no, o sea, cuéntame qué ha representado para ti los premios. Esta pregunta no estaba en agenda, así que vamos a darle chance que vaya pensando. Mira, lo de los premios fue algo muy particular, porque en el caso del Orlando Araujo, se trató de que, bueno, yo estaba así como atravesando por esas sequías literarias que a todos se nos atraviesa. Mi vida personal estaba muy golpeada en ese año 2016, enfrentando el cáncer de mi mamá, una cantidad de... Fue un marimagno, de punto de vista personal, y a mí me sirvió también como un asunto bastante terapéutico después retomar la escritura, que había estado en remojo durante, mira, yo no pudiese contar los años en los que eso tuvo en remojo, y bueno, me dispuse a escribir Razón Doméstica, un libro que habla precisamente del renacimiento, es un tributo a la semilla. Yo necesitaba una metamorfosis, un renacimiento en ese momento, y hice una ovación a la naturaleza a través del proceso de la semilla. Entonces está compuesto por 5 capítulos, me lo planteé de esa manera porque era como un trabajo para mí. Y bueno, en Pero se ese... ve la progresión, yo tuve la oportunidad de leerlo Ujú. y de verdad que, o sea, tú puedes ver cómo hace como una metonimia el proceso de la plantación con el proceso del ser. O sea, Claro, lo lograste de una manera espectacular. Si no han leído Razón Doméstica, búsquenlo, porque de verdad que es es un libro bellísimo, es espectacular. un libro bellísimo. Entonces, bueno, no sé quién me comentó que había la recepción de manuscritos para la Bienal Orlando Araujo, no recuerdo quién me dijo, y bueno, varios compañeros me plantearon como la posibilidad, pero mete y esto. Y bueno, finalmente yo no había concursado en ningún premio, me atreví esa vez, y bueno, y estaba así incluso como muy, ¿cómo se llama eso? Como desalentada, ¿no? Ok. Porque era como que Dice, bueno, retomar el vamos a lanzar, ejercicio, bueno, vamos a así como que lanzar. vamos a complacer. Y bueno, y finalmente fue la séptima edición de la Bienal de Literatura Orlando Araujo, que este año había hecho la promesa de irnos, fui, estuvo espectacular. Y bueno, fue en el Ya año habrán 2016 en el que se suma ese primer lauro, que para mí representó también muy extensivo, ¿no? A mi mamá y a un poco de gente que me estuvo acompañando en ese proceso, como te digo, personal bastante difícil. Y desde allí no he dejado de escribir sostenidamente, ininterrumpidamente. Y el premio Estefanía Mosca, ¿qué ha representado para ti? Mira, es como que mucho más, uno, porque yo soy una admiradora de Estefanía Mosca. Se trata de un premio, o sea, que además que reivindica una de las voces más prolíficas de nuestra literatura, una voz que tiene que ser reeditada todas las veces que sea necesario. También fue un tema de que ya yo sí de manera previa había metido unos manuscritos en el Estefanía Mosca. Yo había participado primeramente con, aunque no diga lo correcto, unos Ok, años antes, ok. y me quedé así como con ese pendiente, ¿no? En el año 2019, fue un año antes de la pandemia, también tenía como un trabajo bastante consolidado En Defensa Propia, un trabajo que yo venía haciendo también
paralelo al tema de mi incursión, que no es mentira para nadie, en la lucha feminista, en concreto la construcción orgánica con las mujeres, y eso me permitió rastrear una cantidad, bueno, no solo de realidades, sino de conceptos, de categorías, de una cantidad de cosas, y me puse a confeccionar ese libro que tiene ¿cómo te digo? Tiene como la estructura de un juicio, y está hecho en lenguaje legal, entonces fue un atrevimiento bastante eso, fue una osadía. Y bueno, fue incluso... Osadía bellísima. Yo no soy abogado, ni tengo familia abogado, implicó como que estudiar un poco qué significaba cada concepto dentro del lenguaje jurídico para poderle darle allí esa forma al libro. Espectacular. Ahora, preguntamos, ¿qué despierta las líneas vitales de la poesía de María Alejandra Rendón? Mira, tú sabes que esa es una pregunta que cualquiera te la puede responder yo no sé si con simpleza o con algo de concreción. Pero yo cada vez que cabilo sobre ese asunto, mi respuesta no es la misma. O sea, no es igual las inquietudes de la María Alejandra de 18 años que la María Alejandra de 25, como te lo puedo plantear en este momento. O sea, la línea vital de lo que escribo tiene que ver, ya ahora sí lo asumo, con el transcurrir. O sea, no hay más búsqueda sino de la que está en mi propio espacio de creación, y mi espacio de creación no es otro caso sino el espacio de vivencia y el espacio de convivencia, el espacio del ser, el espacio del somos, el espacio colectivo. Por lo tanto, es la fusión, bueno, de varios tropos allí, porque uno no puede decir, bueno, no, yo voy por acá, yo no todos los días soy la misma, por lo tanto no todos los días escribo desde las mismas pulsiones, ¿no? De hecho, puedo escribir hasta 3 libros simultáneamente, porque precisamente se trata de ese ejercicio de búsqueda en el que uno sabe que estás amasando incluso varios proyectos al mismo tiempo, incluso en varias búsquedas simultáneas. A mí me pasa en este momento con Frío y con Déjeme en la Parada, que son 2 libros que se escriben paralelamente, y que Frío recoge todo el lenguaje de la montaña en donde yo siembro, y es un espacio de creación incluso físico que me permite una observación distinta, y el otro se escribe aquí en la metrópolis, en el desorden, en el caos y en la agresividad también de una ciudad como Valencia. Entonces también están esas 2 caras en un mismo espacio de creación, ¿no? Existen esas 2 inquietudes, incluso lo que yo planteo como una contradicción ahí. Interesante. Voy a alternar las preguntas porque esta tiene mucho que ver con lo que estás hablando. Ok. La poesía de María Alejandra Rendón alcanza la extensión en tono del Chino Valera Mora, la estética de Ana Enriqueta Terán, pero se vislumbra una ternura, un sabor dulce amargo que la diferencia. ¿Dónde estás tú en ese baile entre los polos de tu escritura? Que además es muy interesante porque entonces pudiera ser no nada más los polos existenciales sino físicos, como los libros que estás haciendo, ¿no? Claro, qué claro. Interesante. Sí, uno siempre la influencia es algo que siempre va a estar en el proceso de creación. Hay un gran Hay influencia, pero hay diferencia, ¿no? Claro, por supuesto, porque la diferencia estriba en que cada quien también vive su propia tragedia, ¿no? La particularidad viene en la tragedia particular, y eso nos dota de un tono distinto, que si lo asociamos, como te decía, el tema del proceso reflexivo que cada quien hace, por supuesto, como decía Estefanía Mosca, el trabajo incesante de la creación a través del lenguaje es la búsqueda de la voz propia. Y esa voz propia, por más que esté imantada y casi inevitablemente por las hermosas influencias que tiene la literatura y sus referentes incuestionables y obligados, o sea, uno tiene que beber de todas esas fuentes. Por supuesto, yo como muchacha de 18 años, come candela, que de alguna manera se acerca muy rápidamente a las convulsas filas de un proceso de cambio en el país, vio en el Chino Valera Mora la figura totémica que todo el mundo a los 18 años encuentra en las obras completas de Víctor Valera Mora. Yo no sé cuántas ediciones perdí, me seguí comprando, ¿no? Yo conocí a María a sus 18 años. Nada, imagínate, tirando piedras. O sea, no, mi vida ha transcurrido en siempre una especie de vocación por el caos y por el tema de no hacerme indiferente. O sea, si algo ha pesado en el tema de mi escritura es que no hay ensimismamiento absoluto, como no hay una poesía siempre del ser para afuera, ¿no? Siempre hay
hay la convergencia de lo que es después de todo un diálogo. Porque la poesía, por ejemplo, en el caso mío, no transcurre sino a través de un diálogo, en un encuentro de voces. Y allí la posibilidad de ficcionalizar, de que a veces no es tu propia voz ni tu experiencia, sino el cúmulo de cosas que ofrece el mundo todos los días. O sea, la cantidad de reflexiones que se enriquecen con vivencias, con experiencias, con construcciones propias, colectivas. Entonces allí, como te digo, hay un diálogo fecundo, colectivo y que siempre se está nutriendo. Y ahí siempre habrá la materia prima para escribir. Oye, esta mujer nos está poniendo la agenda ella, porque ahora tengo que cambiar otra vez, porque hay una pregunta que va en consonancia nuevamente con lo que estás diciendo. ¿Por qué darle voz a las mujeres? Bueno, en primer lugar, y yo lo he dicho en esta y en cualquier tribuna lo diría y lo sostengo, el primer acto de latrocinio que se comete contra las mujeres es el lenguaje. La recuperación de la voz de las mujeres, bueno, en este momento nos está costando casi 2000 años. Hacemos parte de una cultura silenciada. Hacemos parte de una cultura que hasta hace poco y todavía permanece en el estado de la periferia, permanece con múltiples restricciones. La lucha que tenemos que seguir dando las mujeres todavía tiene en su agenda orgánica objetivos que tienen que ver con los propios derechos humanos, o sea, no es cualquier cosa. Y yo pienso que este es el siglo de las mujeres, así yo lo percibo. Por lo tanto, las mujeres tienen que hacerse todas las herramientas, tienen que hacerse de todos los mecanismos para romper, para demoler los falsos cimientos que han sostenido un discurso que se ha vendido como neutro. Nosotros hemos cuestionado la neutralidad propia de un lenguaje que dijo pertenecernos a todos y que no nos ha nombrado nunca, nos ha invisibilizado de todas las maneras. Masculino. En el mundo de la creación eso se ha percibido de múltiples maneras. ¿Cuántas pintoras no pudieron firmar sus cuadras? ¿Cuántas quedamos en la historia como las ayudantes, las ayas, las sirvientes, las colaboradoras, siendo que contribuimos de manera fecunda e incluso de manera importante la constitución, la construcción del mundo conocido hoy? Por lo tanto, la recuperación de la voz es parte de una de las tareas fundamentales que nosotros tenemos que asumir y seguir asumiendo para ese rompimiento paradigmático que tenemos que hacer las mujeres de esta generación y de las próximas generaciones. Claro que sí. Porque además uno deja como, o sea, es así como un trampolín, ¿no? O sea, yo estoy haciendo la cama, pero para que tú, mujer, que nos puedas ver dentro de X generaciones, vayas un poquito más adelante, ¿no? Claro, entonces, también agradecer voces que de alguna manera también abrieron las alamedas, ¿no? Del siglo pasado, María Calcaño, Vivas, bueno, María Antonieta Flores, la propia Laura Antillano, y podemos, bueno, Luz Machado, Ida Granco, mi gran ídola, Lida Franco Farías, que es una mujer que viene incluso a romper su propia censura, porque las mujeres no construimos el lenguaje de igual manera. Eso es un proceso que está transversalizado por la propia censura que existe en casi todos los aspectos de nuestra vida, y el lenguaje no deja de ser un espacio en que hay censura todavía. Sí, pero el cuidado de la estética sí creo que está más contemplado con el lenguaje femenino que con el masculino, ¿no? Claro. No sé si eso ha sido, bueno, eso es un debate que no vamos a tener hoy porque la estructura de la entrevista sí. Vamos a hacer la última pregunta, nos saltamos una porque el tiempo nos apremia. ¿Qué es aquello que has querido escribir y que no ha llegado a esa oportunidad? Mira, siempre estoy pensando en la posibilidad de escribir narrativa, ¿ok? Entonces hay algunos ejercicios por allí que yo de ninguna manera en estos días diría, no, escribo, se han quedado en ejercicios, igual que algunas obras de teatro. Me gustaría escribir algunas biografías puntuales. Me gustaría, mira, en primer lugar, como un acto ya personal, escribir la biografía de mi padre. Pienso que fue una persona muy importante para esta ciudad, no solo para mí. Me gustaría escribir la biografía de José Joaquín Burgos. Me parece una figura digna de narrar, de hacer todo un tributo, un registro, pero sobre todo desde ese costado de los amigos. Me gusta el tema del testimonio y que vaya en función de las personas más.
Entonces me parece que la figura del Pepo es una figura que está sumamente vigente, todavía es muy amada en esta ciudad, seguirá siendo amado. El Pepo es uno de los tantos hurtos afectivos que nosotros como Estado, como ciudad hemos hecho, porque realmente es de Guanare, pero indiscutiblemente es más valenciano que cualquiera de los valencianos, y tan es así que fue nuestro último cronista. Entonces, esa es una de las cosas que me gustaría hacer, y no tantas. A mí me gustaría hacer cine, a mí me gustaría hacer literatura infantil, canciones. En esta me puse a escribir unos temas, también tengo como una carpeta de canciones. Porque uno siempre está, ahorita yo creo en que... una constante búsqueda. No, y además que ya yo no creo realmente en la definición genérica, ¿viste? Sí. En las fronteras genéricas. O sea, yo pienso que ahorita hay una posibilidad de crear, de fusionar, de saltarse Increíble. esas casillas, esas categorías. Por lo tanto, incluso hay muchos elementos narrativos ya dentro del libro de En Defensa Propia. Es un libro que es crónica poética, es un libro que tiene algunos elementos narrativos interesantes que podrían decirse ahí que hay como unas especies de introducción en ese ejercicio. Qué bueno. Bueno, conversamos hoy con María Alejandra Rendón. Yo le quiero decir a todos que yo admiro a esta mujer porque es grande, porque es hermosa, porque es bella, porque nos dignifica. Hemos caminado juntas, tenemos una vida muy distinta y muy parecida también, ¿no? Hemos lidiado con ausencias, momentos duros, momentos buenos, momentos espectaculares, y además de la amistad queda el compromiso de seguir escribiendo. Entonces, bueno, un abrazo, María Alejandra Rendón. Y mi hermana bella. aquí estamos en El Diente Roto Entrevistas.